amigos, nuevamente con ustedes y con una gran congoja, puesto que a mis comunidades les extraño, a mis comunidades que conforman la parroquia. Pero leyendo la palabra de Dios como alimento y celebrar la Eucaristía como ese pan de vida, quiero decirles a ustedes que sean fuertes en la tribulación, tal cual como versa el último documento que ha expedido el Dicasterio para la comunicación de la Santa Sede en el Vaticano. Fuertes en la tribulación. Amigos, estamos viviendo situaciones difíciles, sobre todo por la crisis de la enfermedad y lo que ésta ha ocasionado, una crisis económica. Nuestro contexto parroquial es un contexto de periferia, donde aquellos más vulnerables se dejan ver y se dejan sentir. Es aquí donde a cada uno de ustedes les convoco, les exhorto a que vayamos creando realidades de solidaridad, realidades de fraternidad auténtica, realidades bien organizadas, donde podamos ofrecerle al más vulnerable el pan nuestro de cada día. Ahí donde verdaderamente el hermano sienta que nunca ha sido abandonado por Dios. Ahí donde aquel que sufre no por la enfermedad, sino por la consecuencia de esta enfermedad, sienta que Dios le dice: estoy contigo, caminemos juntos. Por eso en esta ocasión te invito a que leas el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículos del 14 al 44. Allí encontrarás un díptico. Son dos textos yuxtapuestos que tienen una intencionalidad. Se mencionan dos banquetes. El primer banquete es la fiesta del rey Herodes por su cumpleaños. Ahí se reúnen los mandatarios y aquellos que se sienten influyentes. Ahí aparece también la muerte del justo, la muerte del profeta, y también se deja entrever la desdicha del pueblo. En el otro texto aparece la multiplicación de los panes, donde Jesús convoca a sus discípulos para darles de comer, y el texto dice que les dio de comer tan solo a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una situación de vulnerabilidad, querido amigo, te dejes iluminar por la palabra de Dios y que verdaderamente consideres lo siguiente. Centrémonos en el texto de la multiplicación de los panes. Primero, nosotros no podemos crear redes de solidaridad y de fraternidad si antes no estamos alimentados por la palabra de Dios, como aparece en este texto. Dice que Jesús primero estuvo enseñando largo rato a la gente. Es decir, ese banquete comienza con un nuevo sentido a las cosas. El primer banquete tiene una lógica. Esa lógica del poder, donde el que está arriba le ordena al de más abajo y con una palmada hace que aparezca la comida para la cena y comience la diversión. En el banquete donde Jesús multiplica los panes, no hay ninguna palmada, solamente existe la invitación a compartir lo que se tiene para vivir, para que el otro
también pueda vivir. Una palabra que alimenta y que da sentido a la vida, crea comunidad. De aquí que la palabra de Dios sea el alimento que primero da sentido para vivir y luego para organizar de una manera diferente cada una de las comunidades, es decir, cada uno de sus discípulos, cada uno de nosotros. Cuando Jesús organiza grupos de 100 y de 50, no lo hace él solo. Dice, díganle a la gente que se siente. ¿Qué está diciéndonos esto? Jesús va a realizar el mayor de los signos, pero en este signo siempre hay una colaboración del otro, la colaboración humana. Invita a la organización de los discípulos para que el otro vea la solidaridad, para que el otro vea que Dios está con él. El milagro de compartir el pan es el sentido de dar el reino. Además, este reino es lo que tienen que anunciar o lo que tienen que llevar los discípulos a cada persona, sobre todo el más vulnerable. Esa es la primera misión de los discípulos del Señor. Finalmente, los discípulos deben servir la mesa y recoger los pedazos. Sin duda alguna, esto nos dice que ese es el servicio al pueblo de Dios. Ahí se ve la honradez con lo real. Aceptar a la gente como viene. La capacidad de compartir y el servicio reflejarán lo que es la saciedad y la alegría. Quiero compartir con ustedes lo siguiente. Hurguiendo por aquí en uno de mis libros, me encontré esta historia y creo que será interesante. Se las leo. El maestro preguntó a sus discípulos: ¿quién puede decirme cuándo ha terminado la noche y ha comenzado el día? Un discípulo respondió: cuando a cierta distancia puedes distinguir entre dos animales, si es un burro o un caballo. Respuesta incorrecta, dijo el maestro. Otro discípulo arriesgó: cuando puedes distinguir a distancia dos árboles, si se trata de un árbol de manzanas o de peras. No, respondió el maestro. ¿Cuándo entonces?, preguntaron sus discípulos. El maestro respondió: cuando miras al rostro a un hombre y reconoces en él a un hermano. Cuando miras a la cara a una mujer y reconoces en ella a una hermana. Allí ha terminado la noche y ha comenzado el día. Si no eres capaz de eso, no importa la hora del día que sea, aún seguirá siendo de noche. Creo que tanto el Evangelio de Marcos es un buen episodio que nos ayuda como ejemplo a imitar. Y esta historia que he contado al final nos invita a reflexionar en lo siguiente: ¿en cuál de los dos banquetes quiero estar en esta situación que estamos viviendo toda la humanidad? ¿En el banquete del rico o en el banquete del Señor, en el banquete del reino? Querido amigo, no estás solo. Quiero que sientas y quiero que veas que como iglesia y comunidad parroquial
estamos haciendo algo. Quizá a mí me toque compartir la palabra de Dios que da sentido a la vida. Quizá a ti te toque organizarte para sentar a la gente o reunir a la gente de 50 o de 100, como lo ha hecho el Maestro. Y a partir de ahí les otorguemos lo que a su vez el Señor nos ha otorgado a nosotros. El pan que nos da la vida. Querido amigo, estoy contigo y seamos fuertes en esta situación. Dios no nos abandona. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos, y que esta bendición se prolongue con todos aquellos que de alguna manera entren en contacto contigo.